Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, Hoy venimos con otro librito sabroso. Respecto a lo anterior, veces que está diciendo que iba a subir un libro semanal y eso, pues no, pana, yo como que para eso no sirvo, vale. Porque, pues bueno, al fin y al cabo, pues esto es un hobby, no es algo que hago como por gusto, por tiempo libre y demás, con cariño, cada vez, eso sí. Y bueno, esta vez eh, el libro que traigo es este, se llama El poema del mío Cid. Eh, bueno, es un libro interesante. Acá en Colombia, cuando yo estudiaba en el colegio, daban clases de plan lector y en estas clases que principalmente como que lo que buscaban era incentivar la lectura, colocaban pues como este tema, ¿no? Como creo que casi todos los países hacen eso, ¿no? Como ciertas obras clásicas y las colocan en los planes de estudio. Entre esas obras estaba el poema de Mio Cid, un libro anónimo, pues no sabe quién lo escribió. Es un libro interesante, se escribió alrededor del siglo XII, entonces es denso. Lo escriben en España, es un libro bonito. No, esta no es la versión original, esta versión está en prosa. Y esta versión en prosa, según, digamos, el prólogo que hace el autor, suaviza el entendimiento del libro, porque pues la obra original estaba escrita en versos. Eh, no recuerdo, lo escribieron en España. Y bueno, es una obra interesante. Eh, la introducción que hago en este video refiriéndome al plan lector es porque considero que muchas de las obras clásicas las personas no las exprimen, no las reciben de la misma manera como lo hace cuando pues ya alguien tiene cierta formación, cierta madurez y demás. Ese es el caso de este libro. Digamos, si lo lee una persona de 14 años, 15 años que no tiene mayor, digamos, eh, cultivo de un pensamiento crítico, pues puede que lo tome más que todo como por el lado de un cuento y demás. Como ustedes bien saben, pues a mí me encanta la poesía. Sí, soy poeta y no escribirla, sino hacerla. Y ese es un punto en este libro. Al ser escrito en verso, hace parte de una oda, que, bueno, los literatos me disculparán si me equivoco, pero es como también una figura literaria que podría englobarse en lo que es la poesía heroica, de los cuentos de los grandes héroes, de esta transmisión oral de estos grandes personajes de la historia. Y básicamente eso es el libro. El libro habla del gran Cid, de Vivar. Es un caballero al que por cuestiones de chisme literalmente su rey, es decir, su señor feudal, le quita el favor, es decir, lo destierra, lo abandona, lo echa. Sería como ser echado de la empresa en estos tiempos o exiliado del país por, pues, por unas cuestiones de chisme que no son realmente especificadas. En como resultado de esto, este man lo que decide es irse, pues tiene que irse, ¿no? Si no, pues iba a ser echado, muerto y demás. Entonces él, pues deja a sus hijas, a su señora, bajo el reino de este señor, pidiéndole pues eso, que porque lo echa a él, pero que estas muchachas las deje morar ahí mientras él busca qué hace, básicamente. En este orden de ideas, él sale de los dominios cristianos de su señor, no recuerdo el nombre bien, el rey se llama Alfonso. Entonces le dice a él eso. eh, Alfonso es un rey cristiano, claramente, que saca a este caballero. Él le pide el favor de dejar a sus mujeres, o sea, bueno, a sus hijas y a su esposa, todavía en el reino, mientras él busca qué hacer. Y en este orden de ideas, él sale de, digamos, la frontera cristiana o de los territorios cristianos para meterse en los terrenos que ocupaban las personas que practicaban el Islam.
Estas personas que practican el Islam son catalogados como moros y él entra en sus terrenos, básicamente a conquistar. Y entonces aquí es donde la cuestión se hace interesante, porque bajo qué excusa o razón él entra a conquistar estos terrenos, ¿no? Entonces es una obra interesante porque nos permite darnos como un pequeño brochazo de cómo era la ideología, las virtudes en los tiempos de conquista, en los tiempos medievales. Básicamente era una guerra santa, una guerra por territorio y por ideas religiosas, y el derecho a, a matar y a conquistar y a despojar tierras lo toman en pro de un dios abstracto, que sería el caso del cristianismo, y en el otro caso de los moros. En este caso, pues no se narran de conquistas por parte de los moros, sino que los moros en este caso hacen parte de lo que es la víctima. Bueno, siguiendo entonces con el tema de este libro, eh, pues si este señor empieza a hacer conquistas y a matar gente, digamos, en pro del Dios cristiano y de su Señor, y pues digamos que deja muchas sinsabores, muchas inquietudes, y como la pregunta mayor es como, wow, ¿por qué? La respuesta y la simulación más sencilla es básicamente pensar y tratar de ponerse en el lugar de una persona en esa era, ¿no? Muchas de las cosas que ahora conocemos y, y nos enseñan no se sabían en ese entonces. Entonces todo se atribuía a otras razones. En este orden de ideas, pues bueno, él empieza a conquistar muchos territorios, a ser un héroe medieval. Entonces, esta persona, me imagino que el que escribe el libro es uno de estos poetas que cantan las hazañas, las grandes hazañas de los héroes, eh, a tal punto, pues que él cada terreno que va conquistando, cada castillo que va conquistando, eh, envía mensajeros con regalos para su señor, para Alfonso, al rey Alfonso. Eh, Así poco a poco va ganándose el favor de nuevo de este señor, y llega el momento en el que hacen las paces, básicamente. Posteriormente empieza a verse cómo era también el tema del matrimonio en esta época, que realmente el amor y estas cuestiones muy sentimentales no tenían lugar realmente dentro de lo que es la estructura moral del libro. No hay ninguna reflexión acerca del amor, sino que los principales principios o entidades morales que se nombran, pues es el poder, es el honor, es el respeto, em, también la riqueza y la grandeza, ¿sí? Son más que todos los principales. En este orden de ideas, pues empiezan unas personas a interesarse por contraer matrimonio con las hijas de, de Cid de Vivar. Si no recuerdo, tenían máximo 16 años, 17 años. Eran dos, la mayor tenía esta edad. Y eso también nos hace ver, pues entonces, cómo era la dinámica en entonces, ¿no? Pues ahorita, mientras esperamos casarnos a los 25 o más, pues antes la gente lo hacía desde los 17 o antes, basándose principalmente en cuestiones como reputación, poder, y era básicamente como una transacción entre dos familias que buscaban simplemente crecer su capital. Las personas que buscan casarse con las hijas del Cid son unos señores, no me acuerdo cuál era su postura, su posición, de uno de los reinos aledaños, y pues digamos las virtudes que entonces se elogiaban, como el ser el caballero, el fiero y eso. Estas personas no las tenían. Incluso cuentan cómo en muchas ocasiones escaparon de las batallas, lo cual era causa de mofa. A razón de esto, pues ellos pues, se les mofan porque son, ¿cómo se dice? Cuando alguien es cobardes. Y esto hiere el ego de estos señores. Entonces, al ser herido el ego de estos señores, ellos esperan hasta que sean enviados
de nuevo a sus tierras con las hijas del Cid de Vivar ya como sus esposas, como sus prometidas, y allí las casi que las desnudan, las dejan en estos mantos blanquitos que son como los velos que uno le pone a las cortinas, así me lo imaginé yo, y con las brechas y los broches que tenían y demás armas no letales agreden a estas mujeres. Afortunadamente, el Cid envía un familiar, un primo, con ellas y este, digamos que las espía y se da cuenta que pues fueron dejadas en la mitad del bosque, malheridas y pues pensemos de nuevo en esto, ¿no? Un contexto medieval en el que pues las zonas rurales eran más salvajes, los avances médicos pues también muy poco y pues el tema del transporte no era caballo, entonces una persona malherida transportada a caballo fuerte. Sin embargo, este es el familiar que logra retornarlas a los aposentos de su padre, el Cid, y allí se trama todo lo que es la revancha. Y entonces, pues sinceramente yo pensaba como, pues marica, una afrenta de ese sentido, pues uno se reemputa y se va de cabeza al estanco. Y no, resulta que el Cid de Vivar está medida las consecuencias que van a tener estos señores, la va a dejar en manos de su rey, así como también dejó en manos de su rey la decisión de si sus hijas se casaban o no. Entonces vemos una persona también muy heroica en términos de batalla, pero muy enajenada de los principios de su familia, ¿sí? Con muy poca capacidad de decisión. Básicamente un idiota útil, me atrevería a decir. En este orden de ideas, entonces el rey Alfonso contrata, bueno, conforma como un congreso, como un llamado, en el que le llaman a todos los señores feudales que hacen parte del reino, esta gran cabeza que es el rey Alfonso. Entonces, pues obvio, el reino era grande, entonces era muy, muy grande. Y entendamos que también hace mucho alarde y mucho resalte en toda la cuestión capital que esto significaba, ¿no? Pues albergar a estas personas, darle de comer a estas personas, darle, servirles a estas personas de beber y demás, entretener a estas personas, todo esto iba por cuenta del rey. Entonces él, a causa de esta afrenta que le hacen al Cid de Vivar, persona que ahora aprecia más porque pues le ha aumentado sus tierras, le ha aumentado su riqueza y demás, bueno, llama a este consejo. Y en este consejo la solución es como hacer una justa. Entonces, el Cid va a elegir a dos personas que van a ir en su representación y estas dos personas van a pelear con estos dos hermanos que causaron la afrenta. Aquí, pues el final es muy rápido, muy vago. Sí, pues tiene sus arandelitas y todo, pues es un poema, ¿no? Pero, pues al final el tema se soluciona con, digamos que con unas puñaladas que se meten el uno al otro, pero digamos como que no hay una muerte. No hay una muerte de las personas que hacen estas malas acciones contra las hijas del Cid. Entonces, bueno, en este orden de ideas, pues las lecturas que se hacen son interesantes porque pues es un contraste entre la sociedad medieval y la sociedad pues, ahorita, siglo XXI. Muy diferente cómo las personas escudaban muchas acciones en pro de una religión y siento que aún sucede eso, aunque pueda ser chistoso o incoherente, ¿sí? Y eso no estoy queriendo decir con eso o desconociendo la parte espiritual de los seres humanos, pero ya la religión como filosofía de poder y control, ojito ahí mal. Eran unos tiempos en los que sucedía bastante aquello. Em, Hace reflexionar bastante también sobre qué es el derecho y y sobre cuál es la base real de lo que a mí me permite hacer una acción, ¿sí? Entonces, en ese entonces era, marica, Dios me dijo que te voy a despojar de tus tierras porque yo lo por ser moro. Ahora, esa es otra reflexión que deja este escrito.
las reflexiones en torno a la construcción de la sociedad y la base fundamental que es la familia, cómo funciona esta. Eh, la mujer entre líneas se resalta o se identifica más bien como aquella que provee hijos, linaje, ¿sí? Simplemente no hay una mayor resaltación de lo que es la figura femenina. La mujer se trata como eso, sí, como una cosa que da hijos, que permite hacer esas transacciones de los bienes, del patrimonio, del poder. El tema del amor también es curioso porque realmente no se toca en ningún momento, ni el amor filial, ni el amor paternal, ni el amor romántico, ni el amor entre parejas, simplemente realmente será como una transacción. Y hay un podcast muy interesante que me recomendaron una vez y realmente es bueno, tiene algunas cosas muy buenas. Se llama Las Divulgadoras, está en Spotify. Y estas muchachas lo que hablan también es esto, hay un capítulo en el que hacen una revisión, una historiadora de todo el tema machista alrededor de la Edad Media y es interesante escuchar este podcast con esta parte, con este libro, es como un complemento curioso. Bueno, ya finalmente, para acabar, eh, el libro es fácil de leer, es una prosa muy bien hecha, ¿sí? Para las personas que no están acostumbradas a leer en rima, pues va a ser un poquito tedioso porque pues la lírica del texto se mantiene incluso en la prosa, es decir, hay mucha rima, mucho sonsonete, y es algo que pues ya no hay en los textos contemporáneos, muy poco, incluso en la poesía, y lo digo yo porque la poesía que yo escribo tampoco es que sea muy lírica, es más de prosa libre. Se ha ido desvaneciendo esta necesidad de tener como esta musicalidad dentro de los versos. Este libro sí lo tiene, entonces es una cuestión. Y pues ya, esto es parte de este libro.